Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato para mí volver a encontrarme junto a ustedes en una nueva charla. En esta oportunidad deseo iniciar esta charla presentándoles el nuevo logo de uno de mis proyectos que dentro de muy poco lo daré a conocer a ustedes. Y es el que encontramos en esta lámina, porque lo que tenemos realmente es un aula, un espacio en la cual nos encontramos, conversamos de arte ecuestre, y dentro de muy poco tendremos instrucción, entrenamiento, vía streaming, utilizando toda la tecnología que está a nuestro alcance. Incluso por eso todo este estudio que tengo acá se está modificando para iniciar un nuevo ciclo de entrenamiento que pueda aportar de mejor forma al entrenamiento de jinetes y caballos, y especialmente entrenadores y maestros en temas del arte ecuestre. Como lo demuestra un poco el logo, es Doma, Arte, Tradición. Y es un aula porque es el espacio en el cual nos encontraremos. Continuando con nuestro ciclo de charlas, nos corresponde en esta oportunidad hablar sobre un maestro portugués, Manuel Carlos de Andrade. Nacido en 1755, vivió hasta 1817. Tiene una obra extraordinaria, de una presentación realmente muy fina. Su obra titulada Luz de Liberal en Nobre Arte de Cavalleria, lo que significa Luz de Liberal en Nobre Arte de la Caballería, que fue publicado en Lisboa por la imprenta real portuguesa en 1790. Como ustedes pueden ver, donde está la línea roja, ya estamos acercando a 1790. Hemos hablado o hemos de alguna forma reseñado la vida y obra y las enseñanzas que nos dejan algunos de los maestros que ya hemos visto. En mi biblioteca hay muchos más. Lo que hemos seleccionado son los que pienso que nos dejan una mejor enseñanza para el entrenamiento ecuestre el día de hoy, que es el deporte ecuestre, y también para algunos que aún mantienen la tradición clásica en lo que hemos denominado la alta escuela. Continuando con nuestras charlas, Manuel Carlos de Andrade fue alumno de uno de los maestros ecuestres más famosos y reconocidos de la época, Pedro Alcántara y Menezes, cuarto marqués de Marialva, 1713-1799. Vamos a ver que en los grabados que tiene este texto, casi siempre, como se muestra en la lámina, el que está mostrando los saltos de escuela, el terraté, la cabriola, la agrupada o el piafo, la posada, es el el marqués de Marialva, como se muestra. Este es un libro realmente extraordinario. El autor de esta obra, como dije, se publicó en la imprenta real portuguesa en 1790. Es una obra que está dividida en libros. Dice que son 10 libros, pero realmente son 9 más el 10º, que es como los argumentos que él tuvo en cada uno de los diferentes libros o capítulos. 454 páginas, de una calidad extraordinaria. La foto que se muestra en esta lámina es el libro que está en mi biblioteca, que es un libro muy grande, que tuve la suerte de poderlo adquirir en una visita a la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre en Lisboa. Para mí fue una sorpresa. Realmente yo fui a conocer su espectáculo, a conocer su jinete, especialmente las bondades y virtudes de este hermoso caballo lusitano que se presenta en esta escuela. Pero al conocer a su director, Pedro Rodríguez, un gran maestro, un gran jinete, me llevó a conocer también la librería, realmente hice un recorrido por todos lados de su equipo, conversando con su jinete, etc. Y ahí encontré este libro. Y me llamó la atención el tamaño, es un libro muy grande,
y costó bastante traerlo, por supuesto, un libro muy pesado, y él me dice que esa es la base sobre la cual se estructura y se funda y se preserva al día de hoy la tradición ecuestre portuguesa en la Escuela del Arte Ecuestre Portugués. Pues ustedes pueden ver la lámina, el libro está dedicado y firmado por el director Roberto Rodríguez. Se le consideran las fuentes más importantes para el estudio de la equitación clásica europea y los orígenes de la doma moderna. También es el primer trabajo en literatura ecuestre que intenta un enfoque científico totalmente multidisciplinario para el entrenamiento y la equitación basado en el conocimiento contemporáneo de anatomía, psicología conductual y otros campos. Ustedes se recuerdan del primer maestro portugués que tuvimos suerte conversar, fue el rey Dom Duarte, 1430 y tantos años, en el año 1430 y tantos. Una de las cosas fundamentales que nos dejó ese texto era esa parte de la psicología conductual del jinete para su entrenamiento. Bueno, lo recoge Carlos Manuel de Andrade en su libro. No solo trató de dar una visión general del arte de montar a caballo en su tiempo, desde los movimientos básicos hasta los aires elevados, máxima expresión de la equitación barroca, sino que también recogió todo lo referente a la cría, el mantenimiento, la biología, la veterinaria o el equipo. Así su obra está considerada como el más importante tratado portugués sobre el arte ecuestre y uno de los principales en el contexto europeo. Incluso la actual escuela portuguesa, como dije recién, está basada en él. Se alcanza a apreciar un poco la lámina. Estoy en una foto con su director, João Pedro Rodríguez, en esa visita. Marcó la apoteosis de un arte en el que los primeros 5 reyes de la dinastía Braganza, su familia y los nobles de su corte se habían esforzado por sobresalir, y en él que los caballos que criaron y entrenaron jugaron un papel decisivo. Hay algunos autores que apuntan a la posibilidad de que la obra en realidad fuese escrita por Pedro de Alcántara, marqués de Marialva. Si no de forma completa, por lo menos en su parte técnica, aunque no quisiera poner su nombre al frente de la misma. No en vano en Portugal, a la disciplina de montar a caballo se le llama el arte de Marialva. Por extensión, también se utiliza esta expresión en ocasiones para referirse al toreo a caballo. Algo muy importante en la tradición ecuestre portuguesa, lo vimos desde el rey Don Duarte. ¿Quién era este don Pedro de Alcántara y Meneses, marqués de Marialva? Era maestro de la caballería de la corte portuguesa y uno de los hombres más influyentes en la equitación post-renacentista de Europa. El Luda Liberal en obra de arte de la caballería de Manuel Carlos de Andrade documenta y sistematiza las enseñanzas del marqués de Marialva. Por tanto, ahí queda un poquito reflejado que lo que refleja de Andrade son las enseñanzas que recibió de Marialva, especialmente la técnica de alta escuela, la preparación y manejo de los caballos, así como la formación de caballero. Por ello, aunque la obra refleja experiencia y autoridad de Pedro de Alcántara, la firma literaria corresponde a de Andrade. En la foto se aprecia el libro original, que yo les mostré antes, es una copia, facsímil, pero son del mismo porte, del mismo tamaño, exactamente igual. Desde el punto de vista de la impresión, el libro es la obra maestra de las prensas portuguesas del siglo XVIII, tanto por su magnífica tipografía como por la impresionante belleza de sus 94 láminas, para que se aprecian. Las voy a ir mostrando durante toda la charla, porque creo que a través de las láminas voy a poder, en este corto tiempo que tenemos de la charla, mostrarles un poquito más de la obra de Andrade. 22 de ellas plegadas, significa que se abre el libro y se estira. Un auténtico tesoro gráfico. Con el tiempo, la calidad de las estampas trajo como consecuencia negativa que muchos ejemplares perdieran su grabado para que estos terminaran enmarcados y colgados en paredes. Lo digo por experiencia propia. Tuve la oportunidad de
de recibir un legado extraordinario de una gran, un original, donde están los grabados que mantengo en la biblioteca. Y, lógicamente, la única forma de preservarlos hubo que sacarlos y mandarlos a enmarcar con vidrio especial. Bueno, lo mismo sucedió mucho con las obras de Andrade. Las ilustraciones se debieron al dibujo del artista Joaquín Carneiro da Silva, mientras que los grabadores Gaspar, Freud Machado, Manuel Alegre o Luis Fernández Piedra, entre otros, fueron encargados de preparar las planchas para su posterior estampación calcográfica. Las lamas representan retratos ecuestres del infante José, heredero de la corona, y a quien iba dedicada inicialmente la obra antes de morir. El infante Joao, futuro Joao VI, y a quien finalmente se dedica el tratado, por eso que al inicio yo dije está dedicado a un rey, que precisamente a este. Y el cuarto marqués de Marialva, así como diferentes ejercicios de doma ejecutados por el cuerpo de picadores, el cuerpo de los jinetes. Ahí vemos lo que yo les mencionaba, está dedicado al rey. Estas son las primeras páginas del original. Veamos ahora un poquito, analicemos a grandes rasgos de qué se habla cada uno de estos libros o capítulos. En el libro 1 se revela la razón por la que tenemos poca certeza sobre quiénes fueron los primeros inventores del noble arte de la equitación. Nombre de los mejores autores que tratan sobre el tema, obligaciones cívicas que los jinetes deben observar, tanto para ser corteses y educados en el picadero real, como en los picaderos privados, y para no descuidar sus obligaciones y privilegios. Les recuerdo que todo lo que hemos visto en charlas anteriores, desde la escuela napolitana, etc., las primeras escuelas de arte ecuestre que se forman es para la nobleza. Y uno de los grandes libros publicados en la antigüedad es el Caballerizo, o el Caballero, donde se habla más que nada de toda esta parte, cómo deben ser los jinetes, todo cómo se debe comportar la nobleza. Y la escuela de equitación era mucho más que solamente aprender el arte de montar. También en este libro primero se habla de instrucciones y cortesía que deben observarse especialmente en el picadero real, las reglas de montar dentro del picadero, método de instrucción de los potros a los jinetes. Se describe el orden en que alumnos soberanos de Portugal montaban a caballo para entrar en ciertos asentamientos. Se ve ahí un poco la gráfica del picadero portugués, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Si ustedes se recuerdan, en charlas del año anterior, cuando se habla de las letras, hicieron el concepto del Imperio Austrohúngaro, las letras del rectángulo, cada letra representa un cargo dentro de la nobleza, dentro de la corte. Por eso que la letra K está en una esquina donde es el primero que se monta, es el rey, el king. Y esto también lo recoge Carlos Manuel de Andrade. En el libro segundo se muestra la manera en que debe dividirse y tratarse los parques, los aras, cómo deben criarse las razas, cómo deben recolectarse y cuidarse los potros y las yeguas, nombre de los colores de los caballos, nombre de los acabados que deben tener los buenos caballos y nombre de los malos que deben evitarse. Algo que hemos visto en casi todos los grandes maestros, sobre todo Salomón de la Bru y el propio Laguiranier. Según la opinión de los mejores autores y criadores, observaciones que pueden hacerse para conocer las edades de los caballos con una breve noción de las partes externas e internas que componen sus cuerpos. Esto se mantiene muy propio de los maestros que escriben en aquella época. Muestra cuál es el momento más adecuado para el nacimiento de las yeguas, qué caballos son los mejores para la cría. Muestra cómo nace el potro y cómo se alimenta en el vientre de la yegua. Muestra la duración de la gestación de la yegua, según la opinión más extendida. Habla también 16 señales que indican que las yeguas están a punto de parir. Se refiere a la forma de dividir el terreno me refiero del ara, los potreros, los establos, y al número de caballos que puede albergar
muestra cuál es el terreno más adecuado para la cría de los potros. Es decir, nos da toda una enseñanza de la cría, que es muy interesante. Temas que ya hemos visto en otras charlas, y sobre todo cuando nos refiramos quizás más adelante sobre la experiencia de la cría del caballo, que es algo extraordinario. Pero ya en esta época se hacía presente. En el libro tercero, o capítulo tercero, las instrucciones sobre algunos principios de geometría para una mejor comprensión de los términos relacionados con las lecciones de manejo del caballo. Y es por eso que pueden ver las explicaciones de los ciclos, diámetros, luego de los equipos, algo que está muy presente siempre en el libro de Andrade. La forma de separar los potros de su yegua, como lazarlos, reunirlos, ensillarlos y manejarlos en el establo. Y especialmente cuando se les suelta para ponerle a la cuerda, así a montar y para realizar el ejercicio para el que muestra mayor aptitud. En el libro cuarto, tal como dice él, explicaré la manera en que los principiantes deben colocarse para montar a caballo, las cualidades que deben poseer los hombres para ser buenos jinetes. También mostraré las cualidades que deben tener los caballos cuando comienzan a enseñar a los principiantes. En el libro quinto, para que los discípulos libres de confusión puedan comprender fácilmente lo que se les ordena hacer. Nombren las partes que componen algunos arneses y la manera de usarlos. Se muestra el origen de los pliegues naturales de los caballos y la forma en que los jinetes deben usar ayudas y castigos para que la sensación sea perceptible en los pliegues del animal. También qué es el paso natural, qué es un paso, qué es el movimiento del trote, la manera de formar los 4 círculos a la derecha y a la izquierda al paso. Por eso que ven atrás una gráfica de los 4 círculos, la modalidad de entrenamiento, y ven los tipos de paso con el equipo. Tal como les dije, de Andrade es muy gráfico, por tanto sus grabados realmente son extraordinarios, como ustedes lo aprecian en las láminas. En el libro sexto, se muestra el origen del movimiento llamado galope, y que es la carrera, lección de los 4 círculos a la derecha y a la izquierda, tal como es en el trote. Lección de la cara contra la pared o cabeza contra la pared, al paso y al trote, que es la pasada. Lección de grupo al muro. La pasada, si ustedes se recordarán, que mucho con la cruz y con la guironier, el famoso ejercicio, el preparatorio al día de hoy, extraordinario para preparar los caballos en la media pirueta, incluso en la pirueta, después tanto al paso como al galope. La lección de giro inverso, al paso y al trote, se trata de cómo el caballo se desplaza a lo largo de su cuerpo, y la lección del paso de terrater con el bocado. Veamos un poquito pasadas el galope, cabeza al muro, como lo explicó ahí, con la unión, el paso, las diferentes figuras, el cuadrado, cómo lo va a explicar. Cada una de estas él la va explicando detalladamente. Son 480 y tantas páginas que él va explicando, y un texto bastante grande que explica cada una. Creo que lo importante para nosotros es poder ver la importancia que se le daba al arte ecuestre en la época y cómo el detalle con el cual el maestro da a conocer el detalle del entrenamiento del caballo en cada uno de los pasos. La secuencia que siguen casi todos estos grandes autores es muy parecida a los manuales o libros de equitación modernos, pero son tremendamente específicos y detallistas. En el libro séptimo, este documento describe cómo enseñar a un caballo a galopar con bocado, cómo enseñarle a realizar todos los diferentes movimientos de las manos, el uso de las riendas, los efectos de los diferentes movimientos de las manos en el cuerpo del caballo, la reacción del terrater, en el terreno, que como galopa en su puesto,
trabajando el bocado, la lección del giro inverso, también con el bocado, y la lección del, como dice, medio ar o medio aire en el bocado. Ustedes pueden ver todos estos ejercicios de los giros, medios, círculos, toda la preparación del terrater, como se ve acá, lo mismo acá, inverso, el medio air es una transición o una postura intermedia entre el piaf, trote reunido en el sitio, y la courbette, salto sobre los posteriores. Hay algunos autores que referencian sobre esto, algunos lo describen como tratando de explicar que era la media parada, pero realmente no se refiere a eso. Una investigación más profunda puede determinar que el medio es esa transición y una postura intermedia entre el piaf y la courbette, que es el salto sobre los posteriores, que es precisamente esta preparación que se ve acá del terre-à-terre a la courbette. En el libro octavo se refiere a la manera en que cualquier caballo debe ser obligado a formarse en la lección a realizar la pirueta, la media pirueta, a la derecha y a la izquierda, la manera en que los caballos deben seguir siendo ayudados entre los pilares para prepararse para los aires elevados. Se demuestra que el ejercicio de la pesada, o posada, que esto es la preparación que después vamos a conocer como levad, es el mejor método para hacer retroceder a los caballos, obligándolos por el jinete con la brida. La misma lección desde la pesada, sujetando firmemente la brida junto al pilar central. Lo contrario se aplica en la acción de la courbette, a la derecha y a la izquierda, tanto sin jinete como después los caballos estén montados. Algo bien particular, si bien es cierto, hay maestros que nunca comulgaron mucho con el tema de los pilares de Pluvinel. Tiempo después, este gran maestro lo utiliza mucho, y en todo su grabado vamos a ver que está el trabajo de utilizando los pilares, que es parte de la tradición portuguesa del arte ecuestre al día de hoy. En el libro noveno, la manera en que deben ser enseñados y posesionados los caballos entre los pilares, para entrenarlos en las lecciones de aires elevados o los saltos de escuela. Cómo se prepara junto al pilar central, firme a firme, para aprender a realizar las grupadas, las balotadas y las cabriolas. Les recuerdo, hay grupadas, balotadas y cabriolas, como se muestran en las imágenes. Uno es el salto recogido sin mostrar los cascos, la balotada muestra los cascos hacia atrás, y la cabriola es salto con la patada, como la podemos ver acá. ¿Me fijas? Balotada, escondiendo los cascos es grupada. Cualidades que deben tener los caballos destinados a estos ejercicios y la manera en que deben realizarse todas las escaramuzas y demás festividades propias del arte ecuestre. Ya en este capítulo nos introduce en la parte más festiva del uso de la equitación cortesana de la época, que era la equitación propia. Les recuerdo, ya habiendo terminado el duelo de lanzas, espadas, incluso por cura papal prohibía, pero las cortes ya se divertían de otra forma. Así nace un poco la presentación de alta escuela del día de hoy, muy propia del Imperio Austrohúngaro, que también la recoge la tradición portuguesa del arte ecuestre. Y es así como en esta última parte de su libro da a conocer algunos juegos. Tenemos el juego de las alcancías. Consistía en lanzarse pequeñas bolas huecas de barro seco, rellenas de pétalos de flores o ceniza de colores. Los jinetes tenían que defenderse del impacto, protegiéndose con el escudo, que normalmente iba decorado con algún motivo heráldico,
y que hacía referencia a su portador. En el juego de las parejas, los jinetes portaban sus espadas que hacían chocar de forma controlada, simulando un combate con armas blancas. En el juego de las lanzas, los jinetes simulaban enfrentamientos golpeándose con ellas, a la vez que también les servían para evitar el impacto. Son diferentes tipos de como se escaramuza y juego de las festividades. Está el juego de las palomas. El jinete tenía que lanzar su caballo a la carrera e intentar ensartar con la lanza alguna de las aves que permanecían colgadas en un poste. El juego de cañas. Este es más conocido, sobre todo también en la tradición ecuestre española. En el juego de cañas los jinetes simulaban una acción bélica o de combate, tirándose las cañas unos a otros a modo de lanzas o dardos, intentando evitar su impacto. Luego está el juego de las cabezas. Era el más complicado y difícil de realizar, en el que cada jinete tenía que realizar una serie de pruebas de forma ordenada a lo largo de un recorrido fijo, con el mayor acierto y lo más rápido posible. Primero, con la lanza tenía que ensartar una anilla suspendida de un poste. A continuación tenía que hacer tiara con la jabalina en una tabla de madera, con la cabeza de Medusa. En tercer lugar, con la pistola tenía que disparar a una cabeza de Polifemo. Polifemo es como un cíclope, el nombre de un ojo. Por último, con la espada debía atravesar una cabeza de Tipeus, otra figura mitológica, colocada en el suelo, alzándola al cielo en caso de éxito. Si ustedes se preguntan por qué está teniendo tanto auge en el mundo la equitación de trabajo al día de hoy, algo donde tuve la suerte, gracias a un gran amigo mío, un gran maestro portugués, Antonio García, que trabajamos juntos, me llevó a conocer incluso al campeón, quien fuera campeón mundial de equitación de trabajo, portugués, visitando sus caballos y su entrenamiento. Todo nace de estos juegos, de esta gran tradición portuguesa. En el juego del estafermo, estafermo significa hombre quieto. El jinete pertrechado con una lanza y lanzando su caballo en la carrera, debía golpear el escudo de un muñeco que descansa sobre un soporte con un eje, evitando que portaba en su otro brazo al girar impulsado con el primer impacto. Es decir, tal como se ve acá, se golpea a esto, pero al momento de golpear este gira y tiene que tratar de evitar que al girar este lazo puede golpear al jinete. Ese es el juego del estafermo. Como fue la obra de este gran texto, que habla un poco de la tradición que se sostiene, se mantiene y se preserva de forma extraordinaria el día de hoy. Es importante hablar, porque de ahí nace la Real Escuela de Equitación de Belén. Portugal tuvo el privilegio de iniciar la historia de su cultura ecuestre bajo la dirección del rey Don Duarte. Recuerda que hablamos 1391 a 1438. Su texto lo escribió en 1433. Autor del tratado Libro de la Enseñanza del Buen Cabalgar a toda cela, cuyo texto destaca no solo por el conocimiento ecuestre que transmite, sino aún más importante por los conceptos filosóficos que difunde, realizando así la postura científica de su autor. El libro no es solo un tratado ecuestre, sino también un símbolo de la cultura portuguesa en una época de profundos cambios en el pensamiento y la revisión del conocimiento. Por lo tanto, podemos considerar a este autor como uno de los iniciadores de los cambios de la cultura ecuestre del Renacimiento. ¿Y por qué les comento esto? Para poderlo después, de alguna forma, hacer calzar con la obra de Andrade. En la imagen se muestra la escuela de equitación de Belén.
que es un picadero maravilloso, con unas pinturas extraordinarias. Hay que al visitarlo me di cuenta que un costado incluso tiene un área de desprendimiento, es un picadero al lado, todo techado. Está realmente adornado. Tanto más bello que el Palacio de Invierno de la Escuela de Equitación Española de Viena, que de por sí es lo más imponente del mundo del arte ecuestre. Pero este Palacio de Ecuestre no tiene nada que envidiar. Lo que es al día de hoy una parte del Museo de Coches, pero que no lo puede utilizar la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre. Un tipo ya más político el problema. Tal como les dije, la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre al día de hoy tiene separados sus caballos. Sus potros jóvenes los tiene cerca del Palacio de Queluz. En esa zona tiene su especialidad, ya los voy a mostrar, y sus caballos nuevos los tiene un regimiento de caballería que está al lado de este Palacio de Belém. Lo que pasa es que este Palacio de Belém al día de hoy es la residencia presidencial, por tanto no está abierta para prestaciones ecuestres, pero sí se puede entrar a esta parte del picadero que es Museo de Coche al día de hoy, a pesar que al frente, a menos de una cuadra, hay un modernísimo museo de carruaje, que es uno de los más bellos que hay en el mundo en carruajes. Continuando un poco referencia a la tradición ecuestre, porque ese es un tema que me convoca tan importante en esta charla, es cómo esta tradición de Don Duarte, tan difundida por el Marqués de Marialba y su familia y su tradición, hasta el día de hoy, seguida por supuesto por Carlos de Andrade, se ha transmitido. La publicación de este libro, Carlos Manuel de Andrade, cuyo texto algunos atribuyen al Marqués de Marialba, como lo dije recién, y que constituyó un salto cualitativo. Según Felipe Figueiredo Graciosa, que fue director desde la fundación en 1979 de la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre, este texto convirtió en la Biblia de la equitación portuguesa. Pero si bien la transmisión del conocimiento práctico de la equitación portuguesa a lo largo de los siglos fue importante, no menos lo fue la asimilación de los fundamentos filosóficos que la consolidaron y diferenciaron de esta forma. Carlos Manuel de Andrade fue influenciado por el rey Don Duarte y los grandes maestros de la equitación francesa, al igual que posteriormente Joaquín Miranda, autor del libro Arte Ecuestre y profesor de equitación de los miembros de la familia real portuguesa, y también más adelante el propio Nuno Oliveira, que también fue maestro, entre otros. Pero vean ustedes aquí la importancia que tiene, sobre todo lo que entregó esta tradición tan bien refrendada en el texto de Andrade. En la foto se puede apreciar usted, aquí tenemos a Joaquín de Miranda, en la foto aquí a Nuno Oliveira, los grandes continuadores de esta gran tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Aquí vemos a Nuno Oliveira, ya voy a hablar sobre él, porque tengo un capítulo especial por este gran maestro portugués. Pero tal como dice, si bien este último ha sido criticado por no haberse medido en competiciones contra jinetes contemporáneos, puede considerarse el continuador de esta importante esencia escuela filosófica. Escuela filosófica. Mira lo que nos deja este gran maestro, cuyas raíces se encuentran en el pensamiento de la Grecia clásica. En cuanto a la crítica dirigida a Nuno Oliveira, es necesario señalar, como dice, lo absurdo de medir el arte con vara deportiva. Me voy a referir mucho más a este punto en la charla propia de Nuno Oliveira, ya que el acceso a él solo lo tienen quienes mediante un trabajo correcto y una gran habilidad logran alcanzar la esencia de la equitación sublime, como él lo consiguió. Solo los grandes maestros supieron hacer
que la gente utilizara el sentido común que emanaba del conocimiento asimilado, en contraposición a la dureza de sistemas crueles y obsoletos, lo que hizo posible la aparición de una equitación razonada. Esta tradición es cuestión portuguesa. En Portugal, al igual que otros países europeos, existían diversas escuelas reales de equitación, donde los aristócratas, caballeros, adinerados practicaban y aprendían el noble arte de la equitación. En el Palacio Ducal de la Villa Viciosa existe al menos desde el 12 de enero de 1633, fecha del matrimonio de Juan IV, entonces octavo duque de Braganza, con Luisa de Guzmán. En esta escuela de equitación, las clases eran impartidas por Antonio Galbao de Andrade, padre de Manuel Galbao, quien más tarde dirigió durante el reinado de Pedro II, 1668-1706. Pero no fue hasta 1786 cuando la reina María, bajo la presión de su hijo Juan, futuro rey Juan VI, y gran amante de la equitación, ordenó construir en el Palacio de Belém una de las escuelas de equitación más bellas del mundo, que se construyó en el sitio de la antigua escuela de equitación que fue demolida. Este palacio, cuyos jardines se extendían hasta la orilla del río Tajo, fue construido en 1559 por Manuel de Alburquerque y más tarde pasó a manos de João da Silveira Telo de Menezes, tercer conde de Abeiras, a quien el rey Juan V se la compró en 1726. Es el famoso Palacio Ecuestre. El terremoto de 1755 no la afectó, porque la familia real que casualmente se encontraba allí pasando el día de Todos los Santos salió ilesa de la catástrofe. El hecho de que permaneciera intacta la convirtió en residencia de los monarcas debido a su seguridad, y desde entonces compartiría la vía cortesana con el Palacio Querusco. Esto lo he puesto porque demuestra un poco por qué el día de hoy este Palacio de Belém, donde está este hermoso picadero, convertido hoy en día en museo de carruaje, es el Palacio Presidencial, y no el de Queluz, que está en un parque maravilloso, donde está originalmente la Escuela de Equitación Real Portuguesa, que mantiene parte de sus caballos allá. Y es porque la tradición de la familia real se cambió acá y se mantiene hasta el día de hoy. La Real Escuela de Equitación, construida en el estilo neoclásico, fue un proyecto del arquitecto italiano Giacomo Azzolini, con unas dimensiones de 50 por 17. Recuerden que el Palacio Invierno de la Escuela de Equitación Española de Viena, 58 por 18. Se construyó en dos niveles. En el inferior se encontraba la pista de equitación y en el superior una galería donde se sentaban los miembros de la familia real y los invitados. Aunque la construcción se llevó a cabo durante 1787, la decoración, basada principalmente en temas ecuestres y realizada por otros, se prolongó hasta 1828. En el techo se exhibían 3 medallones ovalados con escenas alegóricas en un extremo, la figura de un caballero que simbolizaba Portugal, rodeado por 4 figuras femeninas, cada una acompañada por un animal que representaba un continente: el caballo Europa, el camello Asia, el cocodrilo África y el loro América. Y en el otro extremo se representaba una alegoría de la guerra, simbolizada por una figura armada que seguía un carro tirado por leones y acompañada por la imagen de la victoria. Y en el centro una figura femenina con el cuerno de la abundancia, símbolo de paz y prosperidad. Estos son los medallones que he reseñado, que se encuentran acá arriba. Este es el lugar de la realeza, el Museo de Coche. Esa es mi señora, saqué una foto. Pero a este costado, si uno mira desde arriba, hay una antepista. Hay un picadero cerrado completo donde se preparaban los caballos antes de entrar al espectáculo a la pista principal. Lo que no tiene el Palacio de Invierno en la Escuela Española de Viena.
sino que tiene un lugar, un pequeño área de arena, un día así cubierta con un sistema retráctil muy moderno. Pero ya por lo menos, este picadero real tiene una antepista al lado, totalmente reconectada con él. Una vez finalizadas las obras de construcción, se estableció allí la Escuela de Equitación, que se convirtió en un importante centro de la vida social. Allí los visitantes extranjeros podían disfrutar de exhibiciones ecuestres a cargo de nobles jinetes sobre caballos famosos, como fue Almirante, Ligero y otros más. El propio Marqués de Marialva, sobre caballo, como el aventurero o el arrogante, ofrecía unas muestras de aire como la cabriola, posada, levada, corvet. Las hacían en este picadero. Tras más de un siglo en que la Escuela de Equitación estuvo prácticamente cerrada, en 1904 se transformó en Museo de Carruaje por iniciativa de la reina Amelia de Orleans y Braganza, asesorada por Joaquín Boto, canónigo patriarcal de Capítulo Lisboa, y obra de Alfredo de Alburquerque, su gran maestro de equitación. Las obras iniciadas el mismo año fueron dirigidas por el arquitecto real Rosendo Cavalheira y las pinturas fueron restauradas por José Marjoa y Antonio Concienzado de Silva. Se inauguró el 23 de mayo de 1905, albergando inicialmente 29 carruajes, algunos de ellos de incalculable valor histórico, propiedad de la Casa Real, y otros procedentes de diferentes casas señoriales que la reina se encargó de reunir. Y aunque el cierre de la Real Escuela de Equitación no tuvo un gran impacto en la enseñanza ecuestre, ya que su conocimiento práctico se mantuvo en los espectáculos populares de rejoneo. No fue hasta 1979, con la creación de la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre, que la esencia de la equitación académica portuguesa comenzó a recuperarse. Lo que vemos aquí es una presentación con mi director. Esto en el Parque de Queluz, en el Paso Real de Queluz. Aquí hay un poco, a través de la gráfica, va a ver usted como el respeto a la tradición, que es lo que más quiero reflejar en esta charla. Pues bien, vemos los grabados de Andrade atrás, pero con un jinete actual de la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre, mostrando los diferentes ejercicios. Y en la presentación del picadero real antiguo. Debo decir que, tal como soy fiel admirador de la Escuela de Equitación Española de Viena, debo reconocer que mi impresión al ver todo el trabajo que hacen esta escuela, algo muy parecido me pasó también al visitar la Escuela de Jerez de la Frontera en España, cómo sigue la tradición, cómo la preserva, cómo la mantienen, siglo tras siglo. Y nosotros somos capaces de mantenerla. Es un problema de la nación, del Estado, no solo de una institución. Y aquí a los portugueses les costó bastante. Y es por eso que les muestro un poquito, al terminar esta charla, para que ustedes hubieran hablado de varios palacios, para que se puedan ubicar y entiendan de qué se trata. Este es el Palacio de Belén, residencia oficial de la presidencia, que es este. En un costado está el picadero. Pero al frente, a menos de una cuadra, se construyó un museo de coches muy, muy moderno, que es este. Esto está todo muy cerca. A una cuadra, por esta misma avenida hacia arriba, está el picadero Enrique de Calao, que es un picadero, un regimiento lancero de escolta presidencial, que utiliza para sus presentaciones al día de hoy la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre, como se ve acá. Por otro lado está el Palacio Real de Queluz, que es este. Aquí veo una foto de una señora visitando las pesebreras donde tienen los caballos jóvenes,
y yo estoy mirando el entrenamiento de caballo joven en los picaderos. Aquí no hay picaderos cerrados, son rectángulos abiertos. Y aquí hay algo muy importante, está la biblioteca del arte ecuestre portugués, de don Diego de Braganza, que es el 8º marqués de Marialba. Tiene más o menos 800 y tantos volúmenes, muy interesantes, que tuve la suerte de poder conocer. Y para terminar, pues toda esta tradición sería muy difícil de sostener si no se estuviera la cría lusitana en Alta Real. Esto está cerca de Lisboa, unas horas de viaje. Aquí, con mi amigo Antonio García, mi señora, visitando la cría de los caballos lusitanos. Tradición, cómo se mantiene el arte ecuestre portugués, tan bien expresado en el libro de Andrade. Para terminar, le he puesto este mapa para que ustedes puedan entender un poco todos estos nombres que yo he dado a conocer. Aquí está el Palacio Belén, este es el río Tajo, en Lisboa. Aquí está el Palacio Belén. Aquí está el picadero de la Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre al día de hoy. Y al frente están las caballerizas. Esto es un regimiento. Pues su propio director me decía que en las mañanas lo ocupa para entrenamiento el regimiento. En las tardes pueden montar ellos o tienen horarios. Pero esto, que es un picadero que se refaccionó completo para poder, unas muy bonitas tribunas, no tiene mucha capacidad para sus espectáculos ecuestres. Acá está el Palacio Queluz, que es este que está acá. Si ustedes se fijan, está bastante distante. Aquí era la casa de la familia real. Con este terremoto que yo mencioné recién, los sorprendió estando en este palacio a orillas del río. Decidieron quedarse aquí porque era más seguro que este palacio. Y aquí se creó este famoso picadero de la Real Escuela de Equitación, que después fue refundado, pero con el nombre de Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre. Tradición portuguesa que nos deja una valiosísima enseñanza. No solo a través desde Don Duarte, sino que Marialba y otros, como Pablo Manuel de Andrade en su gran obra, y que llega hasta la época más moderna con el propio Nuno Oliveira. Y creo que era necesario que ustedes conocieran un poquito de esto. Si bien es cierto, hoy día no mencionamos tanto metodología de entrenamiento de caballo, sino que nos dedicamos un poquito a tradición, y por qué es necesario sostenerla en el tiempo. Lo valioso que tiene el arte ecuestre para poder entender y poder hoy día llevar adelante el entrenamiento de buena forma de nuestros caballos, jinetes, profesores y maestros. Espero que les sea de utilidad y nos encontraremos dentro de muy poco en una siguiente charla. Muchas gracias.